Vivimos rodeados de palabras, frases que forman parte de nuestro día a día y que a menudo aceptamos sin cuestionarlas. Algunas de estas expresiones suenan tan profundas y espirituales que podrían parecer extraídas directamente de la Biblia. Sin embargo, muchas veces están lejos de reflejar el mensaje verdadero de las Escrituras. Las palabras tienen el poder de influir, inspirar e incluso manipular. Por eso, es fundamental distinguir entre lo que Dios realmente dice en su palabra y lo que los hombres han creado como sabiduría popular. Hoy desvelaremos 7 frases comúnmente atribuidas a la Biblia, pero que en realidad distorsionan su mensaje original. Este viaje no solo aclarará conceptos, sino que también fortalecerá tu comprensión de la verdad divina, ayudándote a crecer en tu fe y discernimiento. ¿Cuántas veces has escuchado frases que suenan bíblicas, pero te dejan con culpa o confusión? Frases como, si no diezmas, estás robando a Dios, o si tienes dudas, es porque no tienes fe. Suenan poderosas, pero ¿son realmente lo que dice la Biblia? Y la última frase, la más común y peligrosa, te abrirá los ojos. Ahora comencemos con la primera frase. El dinero es la raíz de todos los males. Imagina una conversación alrededor de una mesa. Alguien menciona que está a punto de recibir un ascenso en su trabajo, pero la reacción de otro es inmediata y llena de juicio. Ten cuidado. Recuerda que el dinero es la raíz de todos los males. No vaya a ser que pierdas tu fe por amor a las cosas materiales. Es probable que hayas escuchado esta frase más de una vez en tu vida. Quizá incluso la hayas repetido, convencido de que viene directamente de la Biblia. Pero, ¿sabías que este versículo está incompleto? Y lo que es peor, al citarlo así, se pierde por completo el verdadero mensaje que Dios quiso darnos. La Biblia sí habla del dinero en 1 de Timoteo 6:10, pero lo que realmente dice es, el amor al dinero es raíz de todos los males. ¿Notas la diferencia? No es el dinero en sí el problema, sino el lugar que ocupa en nuestro corazón. La avaricia, la codicia, ese afán desmedido por tener más a cualquier costo, es lo que la Escritura nos advierte como peligroso. Sin embargo, esta frase manipulada ha sido usada para hacer sentir culpa a quienes trabajan duro, a quienes buscan prosperar o mejorar su situación económica. Se nos hace creer que tener recursos es algo pecaminoso, cuando la Biblia en realidad enseña todo lo contrario. Dios nos llama a ser buenos administradores, a honrarlo con lo que tenemos. Proverbios 3:9-10 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esto no es una condena al dinero, sino una invitación a usarlo para el bien. El verdadero problema surge cuando el dinero se convierte en un ídolo, cuando buscamos seguridad, poder o felicidad únicamente en lo material, desplazamos a Dios de nuestras vidas. Lucas 16:10 lo deja claro. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. El dinero, como cualquier herramienta, puede usarse para construir o para destruir. No es malo en sí mismo, pero depende de cómo lo manejamos y qué lugar ocupa en nuestras prioridades. Piensa en esto. ¿Cómo sería tu relación con el dinero si dejaras de verlo como un fin y comenzaras a verlo como un medio para bendecir a otros, para cumplir propósitos más grandes, para honrar a Dios? La clave está en el equilibrio, en reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él y que nuestra verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en quién nos sostiene. Así que la próxima vez que escuches que el dinero es la raíz de todos los males, recuerda que la verdadera raíz del problema es el corazón humano, cuando se deja llevar por el amor desmedido a lo material. Revisa tus prioridades, ajusta tu perspectiva
y usa lo que tienes como un reflejo de gratitud hacia Dios. Porque cuando administramos con sabiduría, no solo honramos a Dios, sino que también multiplicamos las bendiciones que podemos compartir con los demás. Y eso, más que cualquier riqueza, es lo que realmente da sentido a nuestra vida. Segunda frase: si tienes dudas, es porque no tienes fe. ¿Alguna vez has sentido una sombra de duda sobre algo relacionado con tu fe? Tal vez te preguntaste por qué ciertas oraciones no han sido respondidas o por qué estás atravesando un momento difícil a pesar de buscar a Dios con sinceridad. En esos momentos de vulnerabilidad es posible que alguien haya dicho: si tienes dudas, es porque no tienes fe. Dios no responde a los que dudan. Es una frase que suena a reproche, a juicio, como si la duda automáticamente descalificara tu relación con Dios. Y lo peor, parece bíblica. Pero, ¿es realmente lo que enseña la palabra? Esta idea se relaciona con pasajes como Mateo 21:21, donde Jesús dice: si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. A simple vista, podría parecer que Jesús está condenando toda duda, pero ese no es el mensaje completo. Jesús aquí enfatiza el poder de la fe verdadera, no una condena para quienes luchan en su camino espiritual. De hecho, la Biblia nos muestra que las dudas son una parte natural de la fe en crecimiento. Piensa en Tomás, el discípulo que no creyó en la resurrección hasta que pudo tocar las heridas de Jesús. Jesús no lo rechazó ni lo humilló por su incredulidad. En lugar de eso le dijo: mete tu dedo aquí y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. Jesús entendió su necesidad de pruebas y respondió con gracia. Otro ejemplo poderoso está en Marcos 9:24, donde un padre desesperado por la sanidad de su hijo exclama: creo, ayuda mi incredulidad. Este hombre no tenía una fe perfecta, pero eso no impidió que Jesús actuara en su vida. Al contrario, su sinceridad fue la llave para recibir ayuda divina. Ahora, aquí está lo importante. La duda no es el opuesto de la fe. El verdadero peligro no está en hacer preguntas, sino en cerrar el corazón a las respuestas que Dios quiere darnos. Las dudas, cuando se manejan con humildad y sinceridad, pueden convertirse en un trampolín para una fe más profunda. Dios no teme tus preguntas. Al contrario, te invita a buscarlas en Él. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando enfrentamos dudas? Primero, no te castigues por sentirlas. Reconoce que incluso los grandes personajes de la Biblia, como David o Job, tuvieron momentos de cuestionamiento. Segundo, usa tus dudas como una oportunidad para buscar a Dios más profundamente. Proverbios 3:5-6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Es una invitación a llevar nuestras incertidumbres a Dios y dejar que Él nos guíe. La próxima vez que alguien te diga que tus dudas son una señal de falta de fe, recuerda que Dios no mide tu amor por Él según lo perfecto que seas en creer, sino en tu disposición de buscarlo a pesar de las incertidumbres. Las preguntas no te separan de Dios. Son el camino hacia una relación más auténtica y profunda con Él. Tercera frase: Dios te bendecirá si das todo lo que tienes. ¿Alguna vez has escuchado esta frase en un contexto que te hizo dudar? Tal vez en una reunión alguien dijo: si quieres que Dios te bendiga, tienes que darle todo lo que tienes. Es una frase que suena casi heroica, cargada de espiritualidad, pero que a menudo es usada para presionar o manipular. ¿Realmente pide Dios que lo entregues todo para recibir algo a cambio?
Esta idea suele fundamentarse en la historia de la viuda en Marcos 12:41 a 44, quien dio 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía para vivir. Jesús, al ver su acción, la elogió diciendo que había dado más que todos los demás, porque los demás dieron de lo que les sobraba, pero ella lo dio todo. Esta escena es poderosa, pero debemos entenderla en su contexto. Jesús no estaba estableciendo una norma de que todos debemos entregar todo lo que poseemos para ser bendecidos. Más bien, resaltó la fe y el sacrificio de esta mujer como un ejemplo de devoción sincera. Lamentablemente, esta historia ha sido tergiversada para convencer a las personas de que su bendición está condicionada a cuánto dinero entregan, creando una imagen de Dios que se parece más a un comerciante que a un padre amoroso. Sin embargo, esto no es lo que enseña la Biblia. 2 Corintios 9:7 aclara el verdadero enfoque de la generosidad cristiana. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí el énfasis no está en la cantidad, sino en la disposición del corazón. Dios no mide nuestras ofrendas en cifras, sino en intención. Piénsalo así. Si Dios solo bendijera a quienes dan todo lo que tienen, ¿qué pasaría con aquellos que no tienen nada que dar? El mensaje de Jesús siempre fue inclusivo, recordándonos que su amor y sus bendiciones no dependen de cuánto tengamos o podamos ofrecer, sino de nuestra fe y relación con Él. Esto no significa que no debemos ser generosos. Al contrario, dar con gratitud y fe es una forma hermosa de reflejar el carácter de Dios. Pero la generosidad no debe venir de la culpa o la coacción. Debe ser una expresión libre de confianza en un Dios que ya nos ha dado lo más grande, su gracia. Entonces, ¿qué puedes hacer con esta enseñanza? Reflexiona sobre tu actitud hacia la generosidad. ¿Das con alegría y libertad o lo haces por presión o miedo? Recuerda que la verdadera bendición no está en lo que damos, sino en cómo vivimos nuestra relación con Dios. Cuando damos desde el corazón, no solo honramos a Dios, sino que también mostramos al mundo el amor incondicional que hemos recibido de Él. Así que la próxima vez que escuches esta frase, recuerda: Dios no negocia su amor o bendiciones. Ya nos ha dado todo en Cristo. Lo que Él quiere no es tu riqueza material, sino tu corazón. Cuarta frase: honra a tu líder como al Señor. Es posible que en algún momento hayas escuchado esta frase en un contexto religioso. Debes honrar a tu líder como al Señor. Ellos son la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre ti. Suena solemne y casi incuestionable, pero realmente significa esto que un líder espiritual debe ser obedecido sin reservas, como si representara directamente la autoridad de Dios. Es aquí donde debemos detenernos y analizar cuidadosamente. La frase se basa en una interpretación distorsionada de Hebreos 13:17, que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Este versículo habla de la importancia de respetar a los líderes espirituales y reconocer su responsabilidad en guiar a la congregación. Pero este respeto no es una obediencia ciega ni una carta blanca para que los líderes actúen sin rendir cuentas. Jesús mismo advirtió sobre los falsos líderes y profetas en Mateo 7:15 a 20, diciendo que los conoceremos por sus frutos. Esto significa que el liderazgo espiritual debe ser evaluado constantemente, no solo por las palabras de los líderes, sino por sus acciones y su carácter. Si sus frutos no reflejan los valores del Evangelio, no estamos obligados a seguirlos. Incluso Pablo corrigió a Pedro públicamente en Gálatas 2:11, mostrando que ningún líder espiritual
está por encima de ser confrontado cuando se desvía del camino. Sin embargo, esta frase ha sido utilizada para justificar un liderazgo autoritario, donde cualquier crítica o duda hacia un líder se ve como rebeldía contra Dios. Este tipo de manipulación busca silenciar a las personas, hacerlas sentir culpables por cuestionar y en muchos casos permitir abusos emocionales, espirituales e incluso materiales. Pero este no es el modelo de liderazgo que Jesús enseñó. El liderazgo según la Biblia es un liderazgo de servicio. Marcos 10:42-45 lo deja claro. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Jesús nos mostró que los verdaderos líderes no buscan ser honrados como dioses, sino que viven para servir con humildad y amor. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza? Primero, respeta a tus líderes espirituales, reconociendo su esfuerzo y compromiso. Pero recuerda que tu fidelidad siempre debe ser primero hacia Dios. Si notas conductas que contradicen las enseñanzas de Cristo, no te sientas culpable por hablar o buscar claridad. Tu discernimiento es una herramienta que Dios te ha dado para proteger tu fe. En resumen, honrar a un líder no significa idolatrarlo ni ignorar sus errores. Significa apoyar lo que es justo, pero también corregir con amor y firmeza cuando sea necesario. Porque al final del día, nuestra lealtad debe ser hacia el único perfecto, Dios mismo. Quinta frase, Dios te quiere siempre en silencio y sumiso. En algunos círculos religiosos, esta frase se ha convertido en una sentencia común. Dios te quiere en silencio y sumiso. Es tu deber aceptar lo que te toca y no cuestionar. Aunque parece piadosa, esta idea ha sido usada durante generaciones para justificar abusos emocionales, físicos y espirituales, especialmente hacia mujeres. Pero, ¿es esto realmente lo que Dios espera de sus hijos? La raíz de esta frase suele encontrarse en textos como 1 Pedro 3:1, donde se dice: «Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos». Sin embargo, al leer el contexto completo de la Escritura, queda claro que esta no es una licencia para exigir obediencia ciega ni para perpetuar el abuso. La sumisión mencionada aquí tiene como propósito fomentar relaciones basadas en el respeto mutuo y el amor, no en la opresión. El mensaje de la Biblia no es un llamado al silencio absoluto, sino a una vida guiada por la humildad y el amor. Efesios 5:21 lo explica mejor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La sumisión bíblica no es unilateral, sino mutua, y refleja el amor sacrificial que Cristo mostró por su iglesia. Cualquier uso de la Biblia que busque imponer control o manipulación, en lugar de promover el respeto y la dignidad, está completamente fuera de lugar. Jesús mismo dio un poderoso ejemplo de cómo valora a las personas, especialmente a las mujeres, en un tiempo en que eran ignoradas o marginadas. En el episodio de la mujer samaritana, Juan 4, Jesús no solo escucha su historia, sino que también le devuelve su dignidad, dándole voz y un propósito. Esto no es un mensaje de silencio, sino de restauración. Lamentablemente, esta frase se usa para hacer creer a las personas, principalmente a las mujeres, que deben aceptar cualquier trato por temor a ir en contra de Dios. Pero Dios no aprueba el abuso bajo ninguna circunstancia. Al contrario, nos llama a ser defensores de la justicia y el amor. Miqueas 6:8 dice: ¿qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto incluye proteger nuestra dignidad y la de los demás. En la práctica, esto significa que tu valor como hijo o hija de Dios nunca depende de cuán sumiso o callado seas ante el maltrato,
Si estás en una situación donde te hacen sentir que debes aceptar el abuso, busca ayuda y confía en que Dios no desea que vivas en opresión. Su deseo es que vivas en relaciones donde el amor, el respeto y la justicia sean la base. Dios no te pide silencio ante el abuso. Su voz es una voz de restauración, de amor y de dignidad. Y cuando eliges hablar, buscar justicia o defender a otros, estás reflejando el carácter de un Dios que nunca aprueba la opresión, sino que siempre lucha por la verdad y la libertad. Sexta frase: si no diezmas, estás robando a Dios. En muchas comunidades cristianas se escucha una frase que genera miedo e incluso culpa. Si no diezmas, estás robando a Dios. Esta afirmación, tomada de Malaquías 3:8-10, donde se pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Suena contundente y parece incuestionable. Pero, ¿es correcto usar este pasaje como una amenaza para obligar a las personas a dar? Para entenderlo, debemos analizar el contexto y lo que realmente enseña la Biblia. En el Antiguo Testamento, el diezmo era una práctica establecida como parte de la ley mosaica. Se trataba de un acto de obediencia en el que el pueblo de Israel daba una 10ª parte de sus bienes para el sostenimiento del templo, los levitas y los necesitados. Sin embargo, en el Nuevo Testamento encontramos un cambio de enfoque. En lugar de exigir un porcentaje fijo, se resalta la importancia de la generosidad voluntaria. 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí, el énfasis no está en la cantidad, sino en la disposición del corazón. El acto de dar no debe ser forzado ni realizado por miedo, sino como una expresión de gratitud y fe. A pesar de esto, la frase «estás robando a Dios» ha sido utilizada en algunos lugares para manipular emocionalmente a los creyentes, infundiendo miedo a maldiciones financieras o incluso espirituales si no diezman. Este tipo de presión contradice el espíritu de libertad que encontramos en el mensaje del Evangelio. Dios no necesita nuestro dinero. Lo que Él busca es un corazón dispuesto. Es importante entender que el dinero o los bienes no son el fin último de nuestra relación con Dios. Lo que ofrezcamos debe ser una expresión de confianza en su provisión y de amor hacia su obra. Pero esa generosidad nunca debe venir de la culpa o la manipulación. Entonces, ¿cómo aplicar esta enseñanza en tu vida? Primero, reflexiona sobre tu actitud hacia el dar. Si lo haces con alegría y propósito, estás alineado con lo que enseña la Biblia. Si sientes que estás siendo coaccionado o presionado, detente y busca en oración la guía de Dios. Él valora más la intención de tu corazón que la cantidad que des. Recuerda, el acto de dar es una oportunidad para reflejar el amor y la provisión de Dios, no una carga que debas llevar con miedo. Dios no necesita de tu dinero, pero tú puedes usarlo para bendecir a otros y para mostrar al mundo quién es Él. La próxima vez que escuches esta frase usada como amenaza, recuerda: lo que agrada a Dios no es lo que das, sino cómo y por qué lo haces. Y séptima frase: si te opones a esto, estás desobedeciendo a Dios. ¿Alguna vez te han dicho esta frase para silenciarte o para obligarte a aceptar algo sin cuestionarlo? Si te opones a esto, estás desobedeciendo a Dios. Es una afirmación que puede sonar irrefutable, especialmente porque parece respaldada por la Biblia. Después de todo, Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Pero, ¿realmente este versículo implica que toda autoridad o decisión humana debe ser aceptada sin cuestionamientos? Para comprenderlo, debemos observar el contexto completo de las Escrituras. En Romanos 13,
Pablo habla de la importancia de respetar el orden y las leyes, ya que la autoridad tiene un propósito en la sociedad: promover el bien y castigar el mal. Sin embargo, este principio no es absoluto. La Biblia también enseña que nuestra lealtad principal es hacia Dios, no hacia los hombres. Hechos 5:29 lo deja claro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto significa que cuando una autoridad contradice los principios de Dios, tenemos el derecho y el deber de resistir. Sin embargo, esta frase ha sido usada para justificar decisiones humanas como si fueran equivalentes a la voluntad divina. Ha servido para silenciar a quienes cuestionan, para perpetuar sistemas injustos y para crear un ambiente de control absoluto en lugar de una comunidad basada en la verdad y el amor. Un ejemplo claro de resistencia en la Biblia es el de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, quienes desobedecieron al rey Nabucodonosor al negarse a adorar una estatua de oro, porque sabían que esa orden iba en contra de los mandamientos de Dios. Daniel 3:16-18. Su valentía demuestra que la verdadera obediencia a Dios no siempre significa someterse a las autoridades humanas, sino actuar con fe y convicción en defensa de la justicia. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Primero, recuerda que toda autoridad humana es imperfecta y puede cometer errores. Evalúa siempre las decisiones y órdenes que recibas a la luz de la palabra de Dios. No tengas miedo de cuestionar o buscar claridad, especialmente si algo va en contra de los valores que Jesús nos enseñó. Tu lealtad debe ser siempre hacia Dios. Esto no significa desobedecer por capricho o por orgullo, sino actuar con sabiduría y discernimiento. Cuando resistimos aquello que contradice a Dios, estamos reflejando su carácter y mostrando al mundo que hay una autoridad mayor a la cual todos estamos llamados a responder. Así que la próxima vez que alguien use esta frase para intentar manipularte, recuerda que tu responsabilidad principal no es hacia los hombres, sino hacia el Señor. Y si tus acciones están fundamentadas en su palabra, puedes estar seguro de que estás caminando en obediencia a Él. Porque la verdadera lealtad no se trata de seguir ciegamente, sino de actuar con justicia, humildad y amor, incluso cuando sea difícil. Hoy hemos desmentido 7 frases que, aunque suenan bíblicas, han sido usadas para manipularnos. Desde "si tienes dudas, es porque no tienes fe", hasta "si te opones a esto, estás desobedeciendo a Dios", vimos cómo estas ideas distorsionan el verdadero mensaje de la palabra. La Biblia no necesita ser adornada ni tergiversada para ser poderosa. Su mensaje es claro. Dios nos llama a vivir en libertad, verdad y amor, no bajo el control o la manipulación de frases humanas. Recuerda, la palabra de Dios es una fuente de vida, no una herramienta de control. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre por qué los hijos de Moisés fueron borrados de la historia. Una verdad impactante que no creerás. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.